Hola, Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas ingeniera. noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniera. buena, vamos a empezar. Ya, creo que el calendario lo han movido hasta finales de julio, entonces estamos hablando siguiente semana, estamos 19, 23. Bueno, para mí idealmente sería el 23 de julio, o sea, el siguiente viernes, el examen. Ya, pero también puede ser el 26, lunes 26 de julio, y esa sería la última fecha. Ingeniera, buenas noches. Ujú. Aparte de eso, el práctico sería que podría aumentarle la fecha, igual. Pasa Por que favor, Sí, ingeniero, sí. porfa. está Por favor, complicadito y hemos estado haciendo, Porfa, Inge. sí, ya ni por se favor, duerme. Ingeniero. Sí, porfa, ingeniera. Inge. Porfa. Sí, por favor, Porfa. Sí, por favor, Porfa, Inge. ingeniero. Si es que lo puede cambiar. Que sea por la colita que nos faltaba de clase de ingeniera. Para ese mismo día del examen puede ser. No, no, siempre es más antes. Claro, claro, Tendría que estar antes. para el Para el 23 lunes, de aunque sea Un Inge, día antes. pero Al domingo, para Inge, no hoy hay no. problema. el Este domingo. examen 23 de julio, perdón, 23 de julio, 23 de julio sería El el examen. práctico, El el 23 práctico, es el práctico. Ya. el práctico. Y el 26 de julio el examen. Listo, ingeniera. Muchísimas gracias, entonces. Ese es el Muchísimas segundo gracias. parcial. No, Muchas no se gracias, olvide, ingeniero. ingeniera, de Gracias, cambiarlo Alice. en la Gracias, plataforma. ingeniera. Ujú, sí, Muchas por gracias, favor. ingeniera. Ya, entonces con eso ya La hemos quedado de queremos, Inge. acuerdo. Lo que está faltando de la segunda parte de la materia realmente es muy poco, ¿no? Yo les pedí que utilicen unos videitos que tienen ejemplos resueltos, porque en realidad con la teoría se concluyó completamente. Ahora con Willy tendrían que tratar de complementar la parte práctica de no sé más o menos en qué habrán tenido dificultad en el práctico, supongo que es lo de siempre, que es la parte de recursiones, cuando tienen que armar la ecuación de recurrencia, que justamente por eso fue las dos preguntitas que lancé al desafío ese que decía en la plataforma. Y de eso también quería comentarle, porque justo esto que voy a ver ahorita está muy parecido al desafío que tuvieron, donde vi que por lo menos sí está más o menos la idea genérica de cómo deben hacer, pero han cometido pequeñitos errores. En realidad me sorprendí porque lo más difícil sí lo plantearon, pero la equivocación es un detalle pareciera insignificante, pero sí afecta a la conclusión, que es la complejidad del algoritmo. Ustedes cuando terminen el cálculo tienen que identificar la complejidad del algoritmo. Si el cálculo que les ha arrojado la operación no les puede dar la complejidad, entonces está mal algo para atrás o han obviado algún tema y por eso está saliendo algo raro que no está relacionado con la complejidad del algoritmo, ¿no? Que eso es lo que ha pasado en algún ejercicio. Han sacado una fórmula en función a n, pero no me dice nada la fórmula. Acuérdense de la fórmula o la expresión algebraica que sale, que es una representación de n, ¿no? Nosotros tenemos que poder deducir la complejidad del algoritmo. Es decir, o es lineal, es constante, cuadrática, cúbica, etcétera, y etcétera. Entonces, si de eso que ustedes han sustraído no se puede sacar, hay que volver para atrás y revisar qué es lo que ha faltado, ¿ya? Ahora, en realidad era solucionar algunas expresiones en función a la ecuación de recurrencia, lo que ustedes tenían que resolver, ¿sí? Básicamente no les di el algoritmo, les di la ecuación de recurrencia y se les pidió solucionarlo, ¿no? Entonces era para ver en qué parte del ejercicio se equivocaban, porque realmente no es al plantear la ecuación de recurrencia. Creo que eso está más o menos claro. Entonces, hoy voy a hacer estos dos, que son casos muy conocidos, pero que de repente en algún momento nos decían el quicksort es cuadrático, pero no le entendíamos por qué, ¿no? Entonces acá vamos a tratar de hacerlo muy sencillito, tomando en cuenta que el principal trabajo es determinar la ecuación de recurrencia, ¿ya? Porque la solución de la ecuación es mera matemática, realmente es repetitivo.
¿no? Por eso yo les dije, usen los 4 casos de recursiones para determinar la complejidad de sus algoritmos y siempre les va a ayudar porque es como que similar el siguiente y el siguiente, incluso en los procesos de solución son tan parecidos como que uno dice, estoy repitiendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, acá en el Quicksort, por ejemplo, tenemos el análisis del caso peor. Nos dice que el conjunto ya está ordenado, pero en el sentido opuesto al que se necesita. Entonces, primero que nada, se están concentrando en determinar cuál sería el caso peor, ya que es el que hay que resolver. Y evidentemente esto es cierto no solo para el Quicksort, sino para todos los algoritmos de ordenación, ¿no? El segundo aspecto tiene que ver con mirar el algoritmo, el recursivo, y determinar por inspección qué es lo que está pasando para ya escribir de manera formal la ecuación de recurrencia. ¿Por qué ecuación de recurrencia? Porque este es un algoritmo recursivo, ¿no? Y ellos lo representamos a través de la ecuación de recurrencia. Entonces, acá lo que vemos que está comparando los apuntadores ini con fin, si ini es menor que final, y si es verdad, empieza a hacer el proceso de lo que llamamos nosotros la partición, ¿no? Significa dividir el conjunto para encontrar el punto de división. En este caso, índice pivote tendría el índice o la dirección en la lista que va a ocasionar la división. Y luego dice quicksort para el lado izquierdo del índice que divide el conjunto y luego quicksort para el lado derecho del índice que divide el conjunto, ¿no? Entonces, esquemáticamente es como que viéramos el caso base en el else, ¿no es cierto?, de esta ecuación recursiva o de este algoritmo recursivo, ¿sí?, en el paso de else. Y en el caso de else, bueno, sería cuando ini supere a fin. Evidentemente eso sería por lo que estamos viendo, pero nosotros el caso base lo podemos definir también cuando él ha dividido tanto, ¿no es cierto?, que de repente se ha quedado con un solo elemento a ordenar, ¿cierto? Entonces, dividir y dividir hasta que solamente le quede un elemento en el conjunto a ordenar. Entonces, en ese sentido, podemos hacer la deducción y decir que en el caso base, que sería el else de acá, es cuando n es igual a 1 y el paso recursivo, que es cuando está buscando dividir el conjunto o seguir adelante con las divisiones para lograr la ordenación, sería cuando n es mayor que el 1. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos determinar ya los 2 puntos que eran importantes en el algoritmo. Ahora, para el caso base, cuando n es igual a 1, solo va a preguntar y no va a hacer nada más, por lo tanto es un constante de 1 simplemente, y con eso ya lo tendríamos casi resuelto. Nos va a complicar el paso recursivo porque en este ejercicio vemos que, bueno, acá es una instrucción que está llamando a otra función, ¿no? Y todavía no sabemos de qué se trata esta función. Entonces, primero la ecuación de recurrencia voy a tratar de determinar en función también a este peso que tiene esta función llamada y luego en las llamadas recursivas que estamos viendo por acá. Entonces, vamos a ver la función partición, es esta que está por acá. Yo pudiera, ¿no?, hacer un ejemplo de ordenar un algoritmo para ir buscando los conteos, pero en recursiones no lo hacemos así, ¿no es cierto? En recursiones trabajamos directamente en el ensamble de la ecuación de recurrencia y cuando hay un algoritmo llamado, lo que hacemos es revisar la complejidad que éste puede arrojar para sumar ese peso a la ecuación. En este caso, yo veo acá instrucciones simples, pero acá veo un for que arranca en un inicio hasta un final, un i++ que avanza de 1 en 1, hay una comparación, un intercambio y un avance del índice pivote, que es el que marca la división del conjunto. Yo veo simplemente acá un para como la alerta, ¿sí? Entonces, el para pues no tiene caso mejor ni peor, en todo caso lo que analice de acá le sirve al caso mejor y peor. Pero este para es como que mueve varias veces, ¿no? Entonces de aquí podemos deducir que la función partición en el fondo tiene una complejidad lineal. ¿Por qué lineal? Porque solo veo un para que va a repetir muchas veces. Se entiende que en el peor de los casos va a ser muy cerca a n, ¿no? Pero no me interesa realmente si es 1 más 2 veces, 1 menos 1 vez, etcétera. Me interesa simplemente que es del tipo o de un comportamiento lineal la complejidad que arroja esta parte. Y aquí finalmente hay una instrucción de intercambio que como vemos son nada más
el, el intercalar dos elementos del conjunto, entonces no me va a afectar tampoco a lo que habíamos pensado adentro del para, que era un lineal. Por lo tanto, deducimos que esto es un ODN para finalizar. Entonces, yo acá cuando quiera pesar esta línea, la puedo considerar como una complejidad lineal directamente, ODN, y no me preocupo porque si es n+1 o n+5, etcétera, simplemente ODN. El siguiente paso es analizar el quicksort mismo en sus llamadas, ¿no? Porque yo tengo que luego en la ecuación de recurrencia, en el paso recursivo, sumar todo esto, ¿sí? Entonces, por aquí va un ODN, ¿sí? El caso base, que no se está viendo aquí porque está en el else, es un OD1, ¿sí? Pero acá veamos. Quicksort, llamada a sí mismo, desde una posición ini hasta la partición del conjunto -1. Y este está yendo en el mismo conjunto desde la posición de partición +1 hasta el final. Entonces, lo que yo veo ahí es simplemente la representación de dos pedazos, ¿no? A ver, estamos viendo esto, ¿sí? Ahí va uno, ahí va otro. Ahora, la partición que se está haciendo acá, buscando el punto de división del conjunto, no es exactamente a la mitad, por eso dice de diferente tamaño. Como estamos analizando el caso peor primero, debemos que pensar qué es lo peor que le pasa a este conjunto. Y en el peor de los casos, lo que debemos pensar es de que la división está tan mal hecha que si contamos el número de elementos en uno de los conjuntos, voy a tener un solo elemento y en el otro lado voy a tener n-1 elementos, ¿cierto? Me refiero al número de elementos que hay que ordenar. Entonces, lo peor que le puede pasar, ¿no?, al hacer la división del conjunto es de que se quede tan desequilibrado, ¿no?, la división, que en un lado izquierdo quede un solo elemento a ordenar y en un lado derecho lo restante que le faltaba, ¿no es cierto? Entonces, esto me ayuda a mí a determinar que para el paso recursivo yo tendría que tomar en cuenta, en todo caso, que si bien tengo un solo elemento para este lado, eso es básicamente para mí el TD1, ¿sí?, más lo que le sobra en el lado derecho, el T de n-1, ¿cierto? Entonces, esto me está dando luces de cómo se está armando el peso en el quicksort en el caso peor. Entonces, esos son los dos lados que tiene que ordenar. Lamentablemente es desigual. Y bueno, a partir de esto ya yo puedo llegar a la ecuación de recurrencia. ¿Qué fue lo más importante acá? Determinar cuál es el caso peor del algoritmo. Y eso es justamente cuando la división es desequilibrada completamente, porque él no tiene ni por qué dividir el conjunto a la mitad. Ideal sería, ¿no?, que llegue a dividir a la mitad siempre, ¿no? En todo caso, eso tal vez podemos verlo en el caso mejor, pero ahorita en el caso peor diríamos de que la división es desigual. Y bueno, por desigual de lo peor posible. Entonces, con esa deducción nos podemos ir a la ecuación de recurrencia ahora, ¿sí? Y decir, en el caso base, cuando n es igual a 1, tengo el O de 1. En el paso recursivo, bueno, le puse T de 1, pero en realidad la complejidad sería O de 1, que al final va a quedar como un constante de 1, ¿sí? Más el T de n-1 más O de n. Esta es la partición, acuérdense, el O de n es la partición. Este T de n-1 es por las llamadas recursivas que va a ser para ordenar el lado más largo que tiene en la lista, y este O de 1 por la complejidad del único elemento que tiene que ordenar en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, esto sería lo más importante de la ecuación, ¿no? Creo que muchos no comprenden por qué en el quicksort, ¿no?, tenemos acá un O de 1 y confunden con el 1 que se arma al hacer la pregunta, ¿no? Si ini es menor que fin, y no viene de ahí. Este 1 viene porque tiene que ordenar un solo elemento y eso pues cuesta 1 nada más, ¿verdad? Bueno, ahora intentando resolver la ecuación de recurrencia. Creo que aquí no hay problema porque el paso es muy sencillo. Lo único que hacemos es el paso recursivo, representarlo en función de un x, por eso aquí hablo de t de x, ¿sí? T de x igual a t de x menos 1, está viniendo por esta, y
El O ya lo estoy representando en función de X nada más, ¿sí? Porque esto es la complejidad ya directamente como el que estaba acá. El constante que está aquí sumando en el paso recursivo lo puedo obviar en este caso porque es un 1 que al final se va a anular porque la constante sumativa se van a 0. Entonces lo puedo obviar para simplificar la ecuación de recurrencia. ¿Qué toca? Empezar a hacer iteraciones de reemplazo, ¿no? En esta ecuación genérica que he armado en función a X. Entonces, la primera ecuación va a ser justamente la representación del peso que tenía para n, ¿no? En la ecuación de recurrencia, porque aquí yo voy a decir para x igual a n, entonces, donde está la x, ojo, donde está la x pongo la n, entonces t de n es igual a t de n menos 1 más n. Luego sigo bajando porque estoy disminuyendo. X igual a n menos 1, entonces t de n menos 1 y siempre lo más importante es saber que tengo que volver a esta ecuación que está en función a x. Por eso pusimos esto, porque algunos van y dicen, no, aquí no lo hagan así directo, que también se puede, porque ocasiona que te olvides de hacer la suma de algunas constantes en la cola, ¿sí? Entonces lo mejor es siempre ir a esta y hacer 1, 2, 3, las iteraciones necesarias para lograr un resultado congruente y claro, ¿no? Donde no tengamos duda, de repente es esto o esto, ¿sí? Entonces acá se está haciendo 3 iteraciones, reemplazando en t de x siempre n-1, n-2, n-3. Y el consejo es genérico, ¿no? Que cuando se vayan haciendo las operaciones, tratar de ir conservando, ¿no? La forma en que se están generando, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice tdn-1 menos 1, ya, tdn-2 más n-1. Ahora, tdn-2 menos 1, tdn-3 más es n-2, ¿sí? tdn-4 más n-3. Entonces, fíjate que aquí todavía no se puede hacer operaciones, pero ahora el peligro viene en el siguiente paso. Miren, 1, armamos ecuación de recurrencia. 2, ponemos la ecuación en función de x, de tal manera que hagamos los reemplazos en las siguientes iteraciones, simulando el movimiento de esta variable. ¿Por qué le digo x igual a n menos 1? Porque esto me lo está diciendo en la ecuación, ¿sí? Y bueno, si le resto uno más, va a ser n menos 2, si le resto otro más, n menos 3. Entonces, por esa razón se está moviendo, disminuyendo de 1 en 1. Y ahora vuelvo a partir de la primera, cuando x es igual a n, t de n igual a t de n menos 1 más n, que es lo que tenemos por acá. Ahora, ¿qué es lo que se han equivocado en el práctico? Aquí tenemos t de n menos 1, ¿no? No puedo hacer mucho, pero me voy a fijar a los reemplazos que tenemos por arriba y justamente acá tenés la representación del t de n menos 1, que es igual a t de n menos 2 más n menos 1. Entonces todo esto va a bajar abajo, ¿sí? Y se va a sumar el n que todavía le faltaba. Entonces lo que han olvidado es esto, ¿sí? Se han olvidado de sumar esto y se han quedado con esto y han ido perdiendo esta n que siempre deben arrastrar. En cada reemplazo deben arrastrar. Entonces, para no equivocar, agarras un corchete, le pones un corchete y decís, t de n-1, lo voy a copiar todo ese corchete, con eso se va a arrastrar todo lo que era para n-1, en este caso, todo esto, y luego le sumas lo que le faltaba, en este caso n. Tratamos de desglosar lo que se pueda, t de n-3 más, ahora, este era lo que les comentaba, no mezclamos los términos sumando o restando o multiplicando o dividiendo. Trato de conservar en las siguientes secuencias, ¿no? Cómo se están armando, porque eso me va a ayudar a resolver la ecuación. Acá, por ejemplo, este n-1 pude sumarlo de n y decir 2n-1, pero eso me hubiera perjudicado. Entonces, he conservado el n-1 más n, porque estoy notando que aquí dice t de n-3 más n-2 más n-1 más n. Miren que esto es importante, ¿no? Porque me está marcando como la serie numérica, ¿no? 4, 3, 2, 1 hasta terminar. Entonces, continúo con los reemplazos. T de n-2 ya lo hemos reemplazado por acá. ¿Dónde estás? T de n-2 por acá es igual a t de n-3, ¿sí? Aquí. Cuando x igual a n-2, entonces t de n-2, t de n-3 más n-2, lo mismo. Se vino por acá, más, ¿no es cierto?, la colita que le faltaba de arriba, seguir arrastrando.
Y lo mismo, t de n-4, ¿dónde estás? T de n-4, ese ya no lo puse, pero bueno, acá está simulando el t de n-4 es igual al anterior, n-3 más n-2 más n-1, ¿cierto? Más n, es más n, pero también puedes poner n-0 si quieres mayor claridad. ¿Por qué mayor claridad? Porque la secuencia se está viendo, ¿no? 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces hay una secuencia hasta el 4 para n. Ahora, a partir de este punto, habría que tratar de llevar esta expresión de t de n-4 a t de 1, porque es lo único que puedo simplificar. Y para ello, tratamos de representarlo a través de un término único a todas las constantes. Acá yo veo que, por ejemplo, este es 4, este es 3, este es 2, este es 1, este es 0. De repente puede idear una forma de llevarlo todo a función de un elemento k que identifica la constante única, pero miren esta estrategia. Está partiendo de t de n-4, ahí está, t de n-4 más, ¿no? Y luego dice, acá tenés n-3, n-2, n-1, n-0. Entonces lo encierra dentro del término sumatorio de i igual 0, porque acá está representando el i 0, 1, 2, 3. Entonces de igual 0 hasta el 3 constante. ¿De qué? N menos i. El i es el constante que va variando en el sumatorio que estamos encerrando por acá, ¿sí? Entonces, agrandar un poquito para que se vea mejor. Ok. Entonces, acá lo que vemos es simplemente la reexpresión en términos de sumatorio de esta serie que se ha armado, porque es una serie, ¿no? De repeticiones. Ok, ahora, si acá vemos que es menos 4 el constante y aquí es menos 3, ¿no? O perdón, 3. Entonces, vamos a irnos por asumir que k es igual a 4 y por lo tanto el t de n va a quedar t de n menos k, en vez de 4 pongo el k, más sumatorio de igual 0 a k, pero este no es 4, ¿no? Es 3, por lo tanto k menos 1 representará el 3 y n menos i adentro del sumatorio. Bueno, este se va a simplificar, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a simplificar? Si asumimos que n menos k es igual a 1 para que esto se vuelva 1. Entonces, si despejamos de acá el k va a quedar igual a n menos 1, como estamos viendo por acá. ¿Por qué me interesa despejar k? Porque aquí arriba no puede estar en función a k, tiene que estar en función a nuestro término n, ¿no? Para que podamos resolver el sumatorio. Luego acá tenés t de, entonces, n menos k es igual a 1, lo reemplazamos, más i igual 0. Acá ya teníamos que el k es igual a n menos 1, entonces en vez de k pongo n menos 1, menos 1 otra vez por el 1 que tenía que arrastrar, n menos i. Finalmente, el t de n va a quedar el 1 por el t de 1 más el sumatorio de igual 0 a n menos 2, que es el que está restando, menos 1, menos 1, menos 2 de n menos i. De aquí en adelante ya es solución de sumatorios. Eso lo vieron en matemáticas discretas, ¿verdad? Entonces, el sumatorio de una resta se puede restar separando el sumatorio sin ningún problema. Entonces, miren, t de 1 quedó como 1, sigo arrastrando el 1, más el sumatorio de igual 0 a n menos 2 de n, menos el sumatorio de igual 0 a n menos 2 de i. Resolvemos, el 1 queda como 1. Esto es sumatorio de un constante. El constante es n, ojo. No es una variable n, es un constante. ¿Y qué dice la teoría de sumatorios? Se saca el constante afuera, ahí está sacando el n afuera, y se multiplica por el número de elementos que hay entre el límite superior y el límite inferior. Entonces, n menos 2 menos 0 más 1. N menos 2 menos 0 más 1. Para calcular cuántos hay en un rango, se resta el mayor del rango del menor y se le suma siempre una unidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está haciendo por acá. Menos, menos, ahora el sumatorio de igual 0 a n menos 2 de un i. Ahora i es un variable, ¿no? Que va a variar de 0 hasta llegar a n menos 2. Por teoría, decimos, ¿no? Podemos agarrar la de Gauss, acá también. La de Gauss nos dice que es igual a el primer elemento que es 0, ahí está 0, más el último, n menos 2, ahí está n menos 2, multiplicado por cuántos elementos hay entre ambos. Entonces,
n-2, que es el superior, le quito el 0, que es el inferior, y le sumo 1 otra vez. Y todo esto dividido entre el 2, ¿no? Entonces, más o menos la de Gauss, que nos permite despejar esto si no se fijan en sus libros de sumatorios para la fórmula. Les pedí, ¿no es cierto?, que miren las fórmulas de sumatorios. Nos va a ayudar muchas veces a resolverlo así como están viendo, muy fácil. Entonces, ahora solo hago operaciones de despeje hasta simplificar. De todas maneras, esto quedó como un n cuadrado, que ya se veía venir por acá, sin necesidad de resolver, pero bueno, igual simplificamos a un O de n cuadrado. Entonces, el quicksort, en el caso peor, es una cuadrática, pese a que se dice que es muy rápido, que es muy eficiente. El método de ordenación de burbuja, por ejemplo, ah, también es cuadrática. Bueno, en burbuja uno critica porque tiene que ordenar usando dos paras, ¿verdad?, que van tratando de ver todas las posibilidades para recorrer todos los elementos del vector e irlos comparando, ¿no? Entonces hace dos paras anidados y devuelve un cuadrático. Entonces uno dice, pero la burbuja cuadrática, el quicksort cuadrático, ¿y dónde qué es mejor? Técnicamente, el quicksort se lo clasifica como un mejor método de ordenación para listas largas, ¿no? Cuando tienes una gran cantidad de datos que ordenar, es ideal este algoritmo. Ahora, y peor si la ordenación tiene que hacerse en memoria RAM, también ideal utilizar el quicksort, ¿ya? Y es ahí donde le gana a la burbuja, ¿sí? Básicamente esta sería la justificación. Ahora, en el caso mejor, también podemos armar la ecuación de recurrencia, pero ahora tenemos que asumir que el conjunto ya está ordenado, pero está en el sentido que se necesita. Este algoritmo que estamos viendo acá hace una ordenación ascendente, de menor a mayor. Entonces, en el caso mejor, debemos asumir que está ordenado de menor a mayor. Si vamos a analizar, ¿no?, los pesos que tiene cada línea del algoritmo recursivo, otra vez el punto partición vuelve a ser un O de n, ahí no hay variación porque partición, como recuerdan acá, es simplemente un para que va tratando de hacer comparaciones para ver si finalmente es necesario hacer intercambios sucesivos para lograr encontrar, ¿no es cierto?, el índice, pivote o el punto de división del conjunto. Entonces no hay variación en lo que es el algoritmo de partición. Sin embargo, ahora como estamos hablando del caso mejor, debemos pensar que el pivote está en una posición, apuntando, ¿ok? O el pivote, perdón, que se está tomando en la partición, ya está apuntando a un elemento que ya está ordenado, porque se supone que esto ya está trabajando sobre una lista ordenada, ¿no? Entonces, como ya está apuntando a un elemento ordenado, se supone que ya no tiene que hacer los mismos esfuerzos que hizo en el caso de peor, ¿ya? Entonces, para simplificar, vamos a decir que el algoritmo de partición que está aquí trabajando, si bien es un ODN, al encontrar el índice pivote, que es lo que realmente es el trabajo de partición, que es encontrar el índice pivote, al encontrar este punto, que es como una posición en la lista, siempre va a encontrar el punto medio del conjunto, ¿ya? Entonces, en el quicksort, idealmente sabemos que va a hacer una división siempre a la mitad. Si en una primera instancia dividió a la mitad exactamente, en una segunda instancia, este conjunto que va a ordenar lo vuelve a dividir a la mitad. Y en una siguiente instancia, como tiene que ordenar ese también se vuelve a dividir a la mitad. Y esto hasta que queda en la unidad, ¿cierto? Y lo mismo va a suceder para el otro lado. Entonces se entiende que todas las divisiones son siempre a la mitad, ¿cierto? Eso es el quicksort, ¿ok? Siempre a la mitad. Bueno, ahora es la razón por la cual ahora decimos, bueno, como tenés una llamada para la izquierda, que es a la mitad, TDN medios. Tenés otra llamada para la derecha, que también es la otra mitad, TDN medios. Entonces, esa es la gran diferencia del caso peor, ¿no? Que ahora está siempre mitad, 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 y eso es lo ideal porque está haciendo que el algoritmo trabaje de manera equilibrada y de tal manera que la eficiencia va a ir mejorando en lo que es el tema de complejidad, ¿sí? Bueno, ahora
Veamos la ecuación de recurrencia para el caso mejor, ¿sí? Aquí está el planteamiento. Otra vez le voy a aumentar un poquito la visibilidad para que no estemos... Un minutingo. Vamos a ajustar unos controles por acá, ¿sí? Ok, la vista la voy a aumentar un poquito porque está muy pequeñito. Creo que ahí está bien. Bien. Ok, ahora por acá lo que vemos es que para OD1 sería el caso base, en todo caso. Sabemos que es cuando INI logra ser mayor que fin, pero en el contexto es que tiene que ordenar un solo elemento, ¿ok? Y en el paso recursivo lo que estamos viendo es 2 veces TDN medios, eso está viniendo de acá, ¿sí? TDN medios más TDN medios sería 2 veces TDN medios más un ODN, que era la complejidad de partición. Entonces, ha cambiado la ecuación de recurrencia en el caso mejor, porque esto ya no es igual. Sin embargo, para solucionar voy a hacer exactamente lo mismo y para eso vamos a plantear la ecuación. Miren, TDN es igual a 2 veces TDN medios más N. Este es exactamente el segundo ejercicio que les pedí solucionar, ¿sí? En el desafío. Y ahí a varios les tuve que poner la nota de que se olvidaron de un detalle al realizar la ecuación de recurrencia. ¿Ok? Veamos dónde se han equivocado para que no nos equivoquemos luego. Si lo llevo a términos de x, ¿por qué lo llevo a términos de x? Porque quiero que no esté en función a n, porque en las siguientes iteraciones voy a ir trabajando en función a n. Entonces, para que sea un punto de partida genérico, lo pongo en función a otra variable, que en este caso es x. Y es la misma, ¿no? Donde estaba la n, le puse la x y fue lo mismo, ¿verdad? Y empezamos. Si x es igual a n, entonces, bueno, esta es la misma ecuación, la original, pero bueno, es el punto de partida y la tomo en cuenta acá. Luego, como acá estamos observando que la variable que está en el t se está dividiendo a la mitad, entonces eso me está diciendo cómo se va a mover la x, ¿no? N medios, n medios, n medios para siempre. Como en el caso anterior, acuérdense que fue lo mismo, ¿no? Puse TDN-1, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Porque acá, puse n-1 en x y luego n-2, luego n-3. ¿Por qué? Porque en la ecuación detectamos de que se disminuía de 1 en 1 en cada iteración, ¿no es cierto? Entonces esto está distinto de cómo se está moviendo acá en el caso mejor, ¿no? Siempre dividiéndose a la mitad. Bien, entonces agarramos y empezamos. Ya tenemos 1. Voy por la siguiente. X es igual a n medios. Donde está la X, acá en la que está amarillo, donde está la X, voy a poner n medios. Bueno, aquí empiezo. T de X, ¿no es cierto? T de n medios igual a 2 veces, ¿sí? T de, ahora sí. Aquí dice X medios. Donde está la X, tengo que poner N medios. Eso ocasiona de que al tener N medios dividido entre el 2, tengas N cuartos. Creo que ahí no se equivocaron y lo hicieron bastante bien. Donde se equivocaron fue acá. Esta X también tiene que ser reemplazada por N medios. Por lo tanto, acá también correspondía ponerle, en vez de N, el N medios, ¿sí? O en vez de X, el N medios. Ahí se olvidaron de reemplazar y me lo pusieron como N. Y eso afectó en el resultado final porque en vez de N medios se fue sumando N, N, N y no lo vieron a la N que también se dividía a la mitad. ¿Ya? Entonces no es solamente en el T, sino también en todas las variables que estén en función a N que tenés que hacer que se afecte porque aquí dice que donde está la X le voy a poner la N medios, que es el siguiente que le toca, y eso lo hacemos aquí. ¿Ya? Entonces, de esa manera, el TDN medios ha aparecido con 2 veces TDN cuartos, porque los dos medios se han multiplicado, más N medios, ¿no? Entonces, ahí está, TDN medios. Luego el siguiente, el N medios se vuelve a dividir, es N cuartos, entonces reemplazo en T de X
donde esté la x, le voy a poner n cuartos y otra vez t de n cuartos, 2 veces t de n cuartos entre 2 más n cuartos. Y esto ocasiona de que llegue a esta simplificación. Y voy a hacer una más para x igual a n octavos. ¿Por qué n octavos? Porque yo partí de un n que lo divido a la mitad y esta mitad lo vuelvo a dividir y esto lo vuelvo a dividir y por eso ahora me toca el n octavos. Ahora, donde esté la x en esta ecuación voy a poner n octavos. Y eso ocasiona de que otra vez el 8 se multiplique por el 2, haciendo n sobre 16avo. Y miren, esta otra se queda con n octavos y no n como me hicieron en el práctico. Entonces ahora comenzamos los procesos de reemplazo. Otro error que cometieron algunos es, hicieron esto y el reemplazo al mismo tiempo. Yo también lo hacía así, pero siempre me equivocaba. Entonces decidí no hacerlo así nunca más porque de veras me equivocaba porque al hacer las dos cosas hay que concentrarse mucho. Una simple omisión hace de que cambie la expresión. Entonces mi consejo para ustedes también es primero hacer esto que es muy fácil. Donde está la x le pongo la variable como está cambiando y ya después que tengo todo esto hecho, ¿sí? Todo esto, que era mi segundo paso, voy al último, que es el paso de reemplazo. Agarramos el TDN, ¿no es cierto? Otra vez, el punto de partida acá, TDN es igual a 2 veces TDN medios más N. Y empiezo a iterar en reemplazos. Significa deshacerme del T. Miren, acá tengo doble, y por eso abrí este corchete que también no lo tomaron en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dentro ese 2 está multiplicando a todo el TDN medios. Y ese TDN medios, ¿a qué es igual? Voy a irlo a buscar, está acá. 2 veces TDN cuartos más N medios. Entonces, este 2 que está delante del corchete tiene que multiplicar a todo este corchete que estoy trayendo de la expresión que está arriba. ¿No? Se olvidaron de esto, de que ese 2 multiplicaba a todo el TDN medios. Más, en este caso, el n simplemente se está yendo como n. Luego, otra vez la recomendación, ¿no? No hacer 2 por 2, 4 pude poner, pero voy a ir perdiendo la traza, ¿no? Entonces, lo mejor es conservar 2, 2, 2 al cuadrado, TDN cuartos. Aquí puede ser 2 al cuadrado también en vez de n cuartos, pero bueno, 2 al cuadrado, TN cuartos, más este 2 entró adentro, 2 veces n medios, más el n que estaba afuera. Ahora aquí me doy cuenta que este 2 se va a ir con este 2, seguramente, porque está multiplicando y dividiendo, ¿no? Y va a quedar, ¿sí? Más reducido cada vez. Sin embargo, acá el TDN cuartos también ya lo puedo representar por 2 veces TDN octavos más n cuartos. Hago el reemplazo, pero miren, este 2 al cuadrado está multiplicando a todo ese corchete, ¿sí? Y eso hay que tomar en cuenta bien clarito porque si pierdo eso voy a perder una multiplicación importante, ¿sí? Entonces ahí estoy reemplazando el TDN cuartos y luego le copio, ¿no? Más 2n medios más n. Y ahí está. De esto siempre se han equivocado si no me han hecho por pasos. Ahora acá lo mismo. Voy agarrando el 2 al cuadrado por el 2, 2 al cubo, TDN octavos más 2 al cuadrado que vino adentro a multiplicar al n cuartos más 2n medios más n y ya está. Ahora voy a un poquito uniformizar las constantes. Aquí tengo 2 al cubo sobre n sobre 2 al cubo también porque el 8 es 2 a la 3. 2 al cuadrado es 4, n cuartos. ¿Por qué me interesaba? Porque esos 2 se pueden ir, ¿sí? Simplificar. Y aquí tenemos 2 también de n medios, lo mismo, ¿sí? Se pueden simplificar. Entonces, deshaciendo esos elementos, acá pues me quedó bastante bien la constante k, ¿sí? Ya la veo que era el 3, ¿no? 2 a la 3, 2 a la 3. Y el n, miren, desaparecieron esas fracciones y se hizo una suma de elementos enteros, ¿no? Y todavía mejor se pone, ¿no? Porque tengo aquí 2 a la 3 por TDN 2 a la 3 más 3n. Entonces, definitivamente yo voy a utilizar a un k igual 3, ¿no? Como constante
Y bueno, acá reemplazo donde estaba el 3 la K y ya me queda en forma de K. Y también tenemos que deshacernos de n sobre 2 a la K. Asumimos que n sobre 2 a la K es 1, ¿no es cierto? Eso lo podemos aquí, ¿ok? N sobre 2 a la K es igual a 1, por lo tanto n es igual a 2 a la K. Para que baje el K abajo, le aplico logaritmos a ambos lados de la igualdad y me quedaría K igual a ln de n al final. Entonces, acá 2 a la K, ¿sí? Aquí me dijeron que era igual a n, entonces por esa razón el 2 a la K se va con n. T de 1, ahí no hay duda, más el K es equivalente a ln de n, entonces ln de n por n. Y aquí tenemos n más n ln de n, para simplificar, y dice n ln de n. En el caso mejor, entonces, me está arrojando un lineal logarítmico, la complejidad de el quicksort, ¿no? Ese sería en el caso mejor. Ahora, si yo comparo el caso mejor, n ln de n, contra el caso peor, n cuadrado, vemos que eso tiene como que sentido, ¿verdad? No tendría sentido al revés, ¿no es cierto? El caso mejor siempre debe ser igual o menor que el caso peor. Entonces, en este ejercicio se notan los errores que han cometido algunos. Solamente uno hizo todo 100 puntos, que no se equivocó en nada, entonces, y creo que es el único que tiene 100, eso lo van a ver en el foro, porque ya hoy estuve revisando los pasos, porque bueno, la anterior clase estuve revisando resultados y bueno, algunos encontraron el resultado, pero han cometido algunos errores en los reemplazos y eso los he hecho notar. Por favor, revisen en el foro la respuesta que les di. Si tienen mayor duda, ahí mismo me pueden preguntar para que yo lo revise, ¿ya? De todas maneras, vale la pena eso que hicieron en el foro porque en realidad lo más fácil es encontrar la ecuación de recurrencia porque los comportamientos de los algoritmos recursivos son muy similares, ¿ya? Entonces no hay muchas cosas que descubrir. Ahora, la solución también es fácil, pero también es fácil equivocarse en los reemplazos iterativos que tenemos que hacer para ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa con N1, con N2, con N3, hasta llegar a la solución final, ¿no? Bueno, en todo caso, en el video de la clase anterior también les puse un ejemplo, pero acá había sí, creo que es este. Ok, este es otro algoritmo, pero bueno, este ya es uno del que un algoritmo llama a un subalgoritmo, ¿sí? Este es un ejemplo de uno que estuvo en un examen, ¿ya? Entonces, a ver, por inspección en este algoritmo, ¿qué me pueden decir? ¿Qué complejidad va a arrojar este? Por inspección. ¿Pueden? ¿Qué tengo que hacer primero para determinar la complejidad de este? Porque, ¿te acuerdas que les dije que media hora avanzamos una colita que nos falta? Que es justamente lo que acabamos de hacer. Y media hora es para un pretest. Bueno, entonces suponemos que esto era que estaba en un examen X y ahorita yo te lo estoy dando, ¿no? Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo empiezo acá a solucionar de tal manera de que me arroje la complejidad? Bueno, explico un poquito. Realmente no me han dicho nada del algoritmo. No me están diciendo qué hace. Supongo que hace una serie de instrucciones, pero hay un while metido por ahí. Y me llama la atención que es un subalgoritmo que no solamente está una vez, sino está también dos veces, solamente varía por los parámetros que tiene, ¿sí? Entonces, eso es lo que debe llamar la atención, los parámetros. Bueno, información importante es la que está abajo, ¿ok? Acá me están dando la medida. De repente acá me dijeron que ya no existe un caso mejor o peor en este algoritmo, pero me están diciendo que el algoritmo PRO que está por acá, si su parámetro es m, entonces se lo pueden medir como, o su complejidad va a un 4m más 3, ¿sí? En el caso que le entre un m, ¿no? Ahora, en este caso, lo que estoy viendo es que dice pro de z y pro de x más 2. Entonces, independientemente cada uno, hay que analizar y determinar el comportamiento en función a este peso que me están dando. Porque aquí me están dando el peso del subalgoritmo. El subalgoritmo, si le entra m, su peso va a ser 4m más 3. Pero acá yo no veo esa situación.
Mira que acá está en función a un x más 2, dice. ¿Pero qué es el x? Voy a ir para arriba y encuentro que x está en 0. Entonces 0 más 2 es 2. Pero ¿qué pasa en la siguiente llamada? En la siguiente vuelta del while, porque esto es llamado muchas veces. El x que empezó en 0 va a subir a 1. Entonces aquí va a decir pro de 3, luego pro de 4, pro de 5, pro de 6, hasta que el while termine. Entonces, en cada llamada de pro varía, porque va a ir 3, va a ir 4, va a ir 5. Esto varía en cada llamada de pro. Ese es el problema con la medida de la línea 2, ¿no? ¿Qué pasa con el pro de z? ¿Qué tiene z? Es un valor que empieza acá, arranca en n, que es el dato del número de elementos que tiene que trabajar el algoritmo. Entonces, está dentro del while el pro. El pro de z está dentro del while. Está bien. Entonces significa que se va a hacer muchas veces, porque el while repite muchas veces. Pero lo que va en el parámetro es z. Y ese z es un constante, fíjense, igual a n, por lo tanto no varía, ¿sí? Entonces, el pro de x más 2 tiene una medida rara y extraña. Sin embargo, el pro de z es más sencilla porque el término z no varía entre llamadas al while, ¿sí? Por cada while que pase, el z no varía, por lo tanto, sí se puede tomar como un constante como estamos viendo por acá, ¿sí? Pero en términos de z. Ahora, como z es igual a n, entonces es como que dijera aquí pro de n, ¿no es cierto? Realmente yo pudiera decir, en vez de pro de z, es un pro de n. Y en caso de que yo quiera medir esta línea, que acá está como 4, yo diría pro de n es igual a 4n más 3. Entonces esto no me va a causar problema. Vamos a revisar un poquito las iteraciones. Bueno, voy a ver primero la enumeración de líneas, ¿sí? While pro x más 1, pro de z, está un poquito desfasado. Lo vamos a subir, entonces, para ver esta medida que está considerando desde el x igual 0, ¿sí? Eso quería ubicar. No está obviando esta línea porque tiene dos asignaciones, entonces ahora sí ya lo tenemos alineado. X igual 0, Z igual a N, son dos asignaciones que las puedo resumir a 1 más 1 si quieren, son dos asignaciones, en todo caso 2, ¿sí? Ahora el while, X menor que N. ¿Cuántas veces compara el while? Pregunta ya que todo el mundo debería responder. ¿Cuántas veces compara el while? N menos 1. N-1, yo siempre, a ver, como ya mi memoria anda fallando, a ver, vamos a revisar. El n es un valor que entró por acá, que es muy alto. El x está en 0. Si el n fuera un 2, por ejemplo, chiquitito, ¿sí? Va a comparar, ¿sí? 0 menor que el 2, verdadero. Luego va a decir 1 menor que el 2, verdadero. 2 menor que el 2, falso. Comparó 3 veces y el n era 2. Ah, no. Si comparó 3 veces y el n era 2, entonces las comparaciones son n más 1 veces. Eso siempre no deberían dudar de ir a una tablita. A ver, vamos a intentar aquí graficar. Yo digo, acuérdense de programación, ¿no? Y esto no cuesta, ¿sí? Aquí tú dices, bueno, tengo que darme un n y para ver cómo se va a mover quién, la variable x, ¿cierto? El n, bueno, yo le di 2, supongamos que le doy 3 y el x arranca en 0, ¿no? Entonces, 0 menor que el 3, verdadero. Luego va a ir siguiente, como aumenta de 1 en 1, ven acá en la línea 4, entonces el siguiente va a ser 1 menor que el 3, verdadero, ¿sí? Estoy hablando del while. Luego 2 menor que el 3, verdadero, ¿sí? Y luego va a decir 3 menor que el 3, falso. 3 no es menor que el 3. Entonces la pregunta que hice yo aquí es ¿cuántas veces compara x? Entonces aquí ya tú te preguntas por las comparaciones de x. Y tú dices aquí comparó 1, 2, 3, 4 veces exactamente, ¿no? Las comparaciones fueron 4, pero eso hay que expresarlo en términos de n. Entonces comparó n más 1 vez. Estoy hablando de las comparaciones de x, ¿no?
Entonces, eso, ahí está. Entonces, esta línea donde el while pregunta, lo más correcto sería indicar de que es X sería N más 1. ¿Ya? Vamos a ponerlo en negro otra vez para que, bueno, mejor ahí. Ok, N más una vez las comparaciones. Uy, ahora viene el dolor de cabeza, pero de X más 2. Lo voy a dejar para el final. Sí, me voy a saltar un rato esa línea. La siguiente, X igual a X más 1. Es una instrucción que vale 1, pero está dentro del while y por lo tanto hay que multiplicar por los incrementos de la variable que controla el while. ¿Cuál es la variable que controla el while? La X. ¿Cuántas veces incrementó X? N. N veces, perfecto. ¿Sí? Una menos que el número de comparaciones. Muy bien. Entonces, ahí está. Y luego dice pro de Z. A ver, ¿cuál es el precio de pro de Z? Z, arranco en N, nunca se mueve. Entonces aquí siempre entra Z. Voy a averiguar el pro. Ahí dice si fuera M, sería 4M más 3. Entonces aquí diría 4Z más 3. Pero para llevar a términos de N, como Z es igual a N, directamente en esa línea diría, en vez de decir 4Z más 3, diría 4N más 3. Ahora, esto es el peso de pro de Z por una entrada. Esa entrada no se produce una vez, como está dentro del while, se produce n veces. Entonces, ese también va a multiplicarse por las veces, ¿no es cierto?, que incrementa el X que controla ese ciclo repetitivo. ¿Ya? Bien. Ahora viene lo otro. Vamos a borrar todo esto. Nos está faltando lo más difícil porque luego solo era sumar. ¿Qué vamos a hacer? El pro de X más 2 que me está ahí estorbando. Bueno, vamos a tratar de hacerlo con una secuenciación de esta manera. ¿Ok? Sabemos nosotros que cada iteración del while va a arrancar en el 0, ¿no es cierto? Cada iteración del while arranca en el 0. Entonces, eso es lo que voy a poner aquí. El while arranca con x0, luego x de 1, luego x de 2, luego x de 3 y luego llega a un x de 4 probablemente para finalizar. O sea, estoy iterando hasta ese nivel, ¿ok? O hasta ese punto. Ahora, este me representa el x, ¿no? El x que se ha ido moviendo, ¿sí? De 0, 1, 2, 3, 4. Sin embargo, acá no es el x el que va. Va el x incrementado en 2. Entonces, esa simulación también hay que hacerla. X más 2. Entonces, acá donde estaba el x le sumo un 2. Aquí va a ser 2. Aquí va a ser 3. 1 y 2 son 3. 2 y 2 son 4. ¿Sí? Tengo 3 y 2 son 5, ¿sí? Si me equivoco, ahí me avisan. 4 y 2 son 6. Bueno, iríamos hasta adelante, ¿sí? Siempre aumentando a x el 2. ¿Por qué? Porque ese es el parámetro que está entrando acá. Entra x más 2 o incrementado en 2. Ahora, esto va a ocasionar, ¿no es cierto?, de que se genere una serie de repeticiones. Pero ahora la pregunta está en dónde está esa serie de repeticiones. Yo más o menos les digo a ustedes, ¿cómo ustedes analizarían la repetición de llamar a pro dentro de ese while? ¿Quién me da alguna ideita para hacer esa llamada? Porque hasta ahorita lo único que he hecho es decir, bueno, el pro recibe por parámetro el x incrementado en 2, ¿no? Y estoy mostrando cómo el x va para adelante, ¿cierto? Pero ahora yo me estoy preguntando, ¿cómo encuentro el peso de pro sabiendo que en el primer llamada, ¿sí? En la primera llamada, pro le entra por parámetro 2. En la segunda llamada le entra el parámetro 3. En la tercera llamada le entra el parámetro 4. En la cuarta llamada le entra el parámetro 5. Y en la quinta llamada le entra el parámetro 6. Entonces, ¿por qué he hecho esta secuenciación? Porque en cada iteración del while, acuérdense que este está marcando cada iteración del while, en cada iteración del while el x va incrementado en 2. Entonces, no va incrementado, no va de acuerdo al while, sino va incrementado siempre en 2. Por esa razón hice esto.
Ahora, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo creen que debamos pesar el costo que tiene la llamada a pro de x más 2? Si ya hemos visto esto. ¿Cómo deberíamos pesar? ¿Nadie? La respuesta está en el costo que tiene el algoritmo mismo. ¿Cuál es el costo que tiene el algoritmo? Lo tenemos por acá. Entonces aquí, por ejemplo, me está diciendo que su costo es, ok, ahí está en función de m, ¿no? Porque es pro de m, ¿cierto? 4m más 3, ¿sí? Pero yo no lo tengo que hacer en función a esa m. Donde está la m, yo tendría que poner el x más 2, ¿no es cierto? ¿O no es así? Donde está la m, tendría que poner el x más 2. A ver, intentemos. 4, donde está la x, m, x más 2, porque eso es lo que reemplazo, más el 3. ¿Sí? Ahora, para que ustedes me ayuden y trabajen algo. Si yo estoy haciendo esto, ¿cuáles serían los valores en las siguientes iteraciones? Quiero que me calculen esto cuando x vale en la primera, ¿sí? Es decir, cuando x vale 0, ¿cuánto equivale todo esto? Cuando x vale 1, ¿cuánto equivale esto? Cuando x vale 2, ¿cuánto equivale esto? Y quiero que me den acá los pesos para cada llamada. No sé quién me puede dar ese dato. En la primera sale 11. A ver, ¿cómo lo has calculado? Si me lo puedes pasar en la fórmula para la primera. Has hecho 4 multiplicado por ¿cuánto? Por 0 más 2 Muy bien. Más más 3. 3. Y de ahí ha resultado el 11. ¿Sí? Entonces, mire, solamente lo que ha hecho el compañero es agarró el valor de x, que era 0, y le sumó el 2, ¿cierto? Porque donde estaba la m, le puso el x más 2, y lo ha llevado a fórmula y le ha arrojado un 11. Yo voy a hacer lo mismo. Vamos a copiar esto, porque esto era cuando x era 0. Ahora x en la siguiente instancia es 1, ¿no? Y aquí ya le arroja un 15. En la siguiente instancia, este que era 1 se va a volver 2. O sea, acuérdense que el x es este, ¿sí? Y ahí va a calcular otra vez. Muy bien. Y acá en la siguiente instancia, ¿qué toca? 3, ¿sí? Y me sale un 23. Y finalmente una más, ya que hicimos varias. Acá el x va en 4. ¿Sí? 4 más 2, 6 por 4, 24 más 3. El total ahí me lo va a calcular. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy encontrando un peso de cuánto está en cada llamada. Ahora, este peso en el fondo me está generando una serie de repeticiones, pero lamentablemente acá veo un 11, un 15, un 19, un 23 y un 27. Y yo digo, pero uy, ¿cómo resuelvo esta serie de repeticiones que se está armando? Una alternativa es llevarlo a serie numérica y yo sé que a ustedes no les gusta porque la verdad que lo he enseñado muchas veces y no he visto que lo apliquen, ¿no? Es mirar esto como una serie, ¿sí? 11, 15, 19, 23 y 27, ¿no? Y la fórmula para sumarizar esta serie numérica me arrojaría el total del peso por todas las veces que repite por el while. O sea, el total me arrojaría. Entonces, si alguien encontrara la fórmula que sumarice esta serie, esa fórmula en función a n la reemplazaría aquí y ya estaría esa fórmula obviamente también multiplicada por las veces que repite dentro del while, ¿sí? Porque ojo, acá está sumando por la primera vuelta del while, por la segunda, por la tercera, por la cuarta, por la quinta vuelta del while. Entonces, si encuentras la fórmula que sumariza esta serie de repeticiones, has encontrado el peso que hay que ponerle aquí y ese peso que has encontrado, ojo, ya no lo multiplicas por n como lo hiciste aquí y aquí. ¿Por qué no lo multiplicas?
porque aquí tenés que darte cuenta que ya lo has multiplicado, porque aquí el while repitió en teoría 5 veces y por eso estoy haciendo una fórmula para encontrarla. Ahora, otra alternativa es de repente ver esto, esta forma en que se ha armado la serie de repeticiones e ir buscando un patrón que los agrupe de tal manera que pueda sumarizarlo a través de la fórmula de manera más sencilla. A ver, ¿a qué me voy? En cada iteración, en cada cuadradito, en el 11, 15, 19, 23, 27, en cada uno de esos números, de cómo se ha armado, ¿sí? Yo veo elementos comunes. Siempre está el 4, siempre está el 4, siempre está el 4, ¿dónde estás? Entonces, es probable que esto lo pueda yo agrupar, ¿verdad? Siempre está el 4. ¿Quién también está siempre? El 3, el 3, el 3, el 3. Entonces, intentaré agrupar. Todo esto me gustaría volverlo una sola. Agrupémoslo aquí, al final, ¿sí? Para darnos cuenta. Como todo eso es suma, 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 agarro el 4 como estuviera multiplicando, pero a todos los factores. ¿Y cuáles son esos factores? Tenemos, por este lado dice más 2, este sería más 3, más 4, más 5, más 6. Si no lo ven así, es como que tengo 5 minutitos para terminar esto. Estoy como en examen ahora yo, ¿sí? 0 más 2 es 2, ¿sí? Y acá, este otro. Eso es, hoy es de esos días que uno dice que día más feo. Ya, ahora este otro, sí, sería 4, ¿sí? Y este otro, 3 más 2, 5. Aquí sería el 5. Y este sería 4 más 2, son 6. ¿Sí? De repente ahora sí lo vemos mejor. Estoy tratando de armar una fórmula. Mire que sumarice todo eso, lo agrupe de tal manera que vea luces de cómo armar la fórmula. Mire, el 4 es factor común de todo. Entonces, 4 multiplicado por ¿quién? El 2 más el 3 más el 4 más el 5 más el 6. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, si tú miras 4 por 2, 4 por 2, ¿sí? 4 por 3, 4 por 3, 4 por 4, 4 por 5 y 4 por 6. Entonces, estoy agarrando estos, ¿sí? Ahora, el 3 me falta. 1, 2, 3, 4, 5 veces está multiplicado el 3, ¿no es cierto? Entonces, aquí le digo más, todo eso más, el 3 multiplicado 5 veces. Ahí está. Entonces, de aquí ya puedo yo indagar o deducir una fórmula genérica, ¿sí? O no lo podría hacer. ¿Por qué es 5? El 5 es el número de veces que se ha repetido, por si acaso, ¿no? El número de veces que se ha repetido. Acá tengo una serie de, una suma, ¿no es cierto? Una suma aritmética, empezando en 2 y terminando en 6. Y aquí tenés el 4, ¿cierto? Como un valor constante que está viniendo de acá, miren, de la fórmula. El 4 viene de la fórmula, siempre es 4 multiplicado por, ¿no? Y ahora este es el peso. Y luego el 3 también era un constante, ¿no es cierto? El 3 acá, un constante, pero está multiplicado por 5. ¿Eran 5? Revisemos, por favor. 1, sí, 2, 3, 4, sí, es 5 veces exactamente. De repente este 5 lo podemos poner en función a n, que está por acá, ¿sí? Si n es 5, ¿no es cierto? Entonces se lo repite 5 veces. Ah, entonces está perfecto. Como era 5 veces que n se movió de 1 a 5, entonces en vez de poner acá 5, lo podemos reemplazar por un n. Este 4 viene de la fórmula, ¿sí? Este 5 viene del número de veces que se ha repetido el while. Este 3 era un constante que viene también de la fórmula. Lo marcaremos de otro color. El 3 es el constante de la fórmula, el 4 es el constante de la fórmula. Y el único problema aquí que tenemos es encontrar la fórmula de la sumatoria
de 2 a 6. Y eso también no es difícil de hacer. ¿Cómo sería la fórmula? Bueno, la de Gauss nos puede ayudar. ¿Qué nos dice la fórmula de Gauss? El primero es 2, más el último es 6, sería 8, dividido entre el 2 sería 4, multiplicado por ¿cuántos elementos? 2, 4, 5. A ver, pongámoslo para que no me chipe, ¿sí? Primero más el último, todo esto dividido entre el 2. Estoy tratando de sumarizar, ¿no? ¿Sí? Dividido entre el 2, multiplicado, ¿a cuánto es igual eso? Vamos por 4. 4 multiplicado por el número de elementos que hay. ¿Cuántos elementos hay? 5, ¿sí? Entonces ahí me arroja el 20, ¿no es cierto? ¿Es verdad que es 20? 2 más 3 es 5, más 5 es 10, más 4 es 14, más 6 es 20. Exacto. Entonces voy a utilizar la regla de Gauss. Entonces voy a partir del término inicial, ahí en el paréntesis, 2, más el último es 6. ¿Cuántos elementos son? Son 5 elementos. El último es 6. Entonces ahí voy a poner n más 1. Es el último elemento. Todo esto dividido entre el 2, multiplicado por cuántos elementos hay, que es n. Más o menos ahí lo he escrito la fórmula. ¿Sí? Listo. Ahora, todo esto tiene que estar multiplicado. ¿Por qué cosa? Por ese 4 que está como delante. Ahí. ¿Sí? No me tengo que olvidar de eso. Todo esto multiplicado por ese 4 que está delante. Ahí está el famoso 4m que teníamos, más ahora el 3, que también viene de la fórmula. Ahí está 3, multiplicado por 5, que era el número de elementos. Ahí está. Entonces ahí ya tengo la secuenciación necesaria. Revisamos, pero no quiero que luego me digan, no lo vio. 2 más el último es 6, eso sería n más 1. ¿Por qué n más 1? Tenés 2, 4, 5 elementos y el último es 6. Por lo tanto, si asumimos que n es el número de elementos, le sumo más 1. 2 más n más 1, todo dividido entre el 2, todo multiplicado por n. Si reducimos un poquito, esta va a quedar de repente más chiquita, pero como ya estoy con tiempo límite, vamos a quedar ahí. 2 más el n puede quedar más 3, ¿verdad? Se suma el 2 con el 1, dividido entre el 2, multiplicado por n, más 3n en todo caso, ¿no? Entonces, ya con esto encontré la fórmula que estuve buscando para este nivel. Aquí se debe notar que n por n va a ser n cuadrado. Y ahí debes notar claramente que ya no es necesario, ojo, multiplicar por el n como hicimos acá. Ya está multiplicado, ya lo hicimos. ¿Qué toca ahora? Sumar, por favor, todas las líneas y vas a encontrar la complejidad del algoritmo. ¿Ya? Entonces eso ya se los dejo a ustedes, ¿no? Esto ya es simplemente una suma, ¿no? De elementos comunes, de simplificación hasta llegar al O. En todo caso, ¿cuál sería la complejidad de este algoritmo? No sé si alguien ya se anima a decirme. Cuadrático. Es cuadrático, correcto. Y eso se veía venir, ¿no? Se veía venir porque aquí había un while y este pro tiene un lineal adentro. Entonces es como mirar dentro de un while otro repetitivo. Debe ser un repetitivo pro. No me están diciendo cómo está hecho el algoritmo pro. Lo único que me están diciendo que es lineal. Aquí me lo están diciendo. Entonces while más otro while supuestamente seguro que me va a salir cuadrático y eso también se nota por inspección, ¿ya? Ok, lo suman ustedes entonces, ¿ya? Y le sacan la complejidad. Con eso ya hemos concluido el día de hoy, ¿ya? El día lunes toca una clase ya para lo que es la parte 3 de la materia. Estamos hablando de el siguiente tema que es, pues, el tema titula programación orientada a objetos, sí es cierto, pero ha habido unos cambios, ¿no? En lo que es el programa, en realidad.
Y derivado de esos cambios que hay en el programa, el proyecto también va a cambiar un poquitito, ¿ya? Entonces, el día lunes voy a darles un poquito de conceptos básicos de la teoría. Me voy a enfocar en lo bueno, lo fundamental. Y de ahí van a tener como que empaparse de teoría para nuestro siguiente encuentro en línea. ¿Por qué? El próximo lunes sí vamos a tener una clase donde voy a dar los parámetros y van a tener buena idea de qué se va a tratar nuestro proyecto, ¿ya? Y el viernes tienen ¿qué es? ¿El examen? ¿O que no quedó nada para el viernes, no? La presentación del práctico. El práctico solamente. Bueno, lo que pasa es que el examen quedó para el 26 y estaríamos hablando de que entonces el día lunes y un poquito el viernes tendríamos que tocar elementos del proyecto para que después del examen, es decir, el 30 de julio, ya podamos partir con las primeras, con el primer trabajo de grupo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Entonces, lamentablemente voy a tener que tomar la semana que venga, pero no es difícil, ¿sí? Yo les voy a dar conceptos teóricos y como algunos me comentaron ya en el mensajero, ya conocen muchos conceptos teóricos de lo que es la programación orientada a objetos y eso va a ser muy útil porque con eso van a poder avanzar más rápido, ¿ya? Entonces, lo único que les pido es que, no sé si no he visto mi correo hace 4 días, les pido que me pasen, por favor, la lista ya de grupos. Solo he recibido 2 la última vez. Ni bien yo lo registre, van a ver que sale, les devuelvo el correo indicando el código de su grupo. Ese código de grupo tiene que ir en la carátula de las presentaciones que vayan a hacer, ¿ya? Es su identificador de grupo, ¿ok? Entonces no se olviden ir mandando eso porque ya estamos pisando proyecto, ¿ya? No sé si hay alguna consulta más. Ingeniero, disculpe, tengo una consultita acerca del ejercicio anterior que hizo del Quicksort. ¿Puede volver, por favor? Estamos hablando de, a ver, aquí. ¿Cuál de ellos? Caso menor. Abajo, en la parte de encontrar lo que es K, en el último despeje, en el logaritmo neperiano. ¿Por qué se pone el logaritmo neperiano? Pasa que con el auxiliar estuvimos viendo que se utiliza el logaritmo en base 2 para hacer el despeje. Ahora mi consulta es por qué usted le utiliza el logaritmo neperiano o si da lo mismo utilizar el logaritmo en base 2 porque supuestamente por teoría o por propiedades, mejor dicho, el logaritmo de base igual y el argumento debería ser directamente el exponente del argumento. Creo que así era la teoría. Sí, no te confundas. La respuesta es tan sencilla, mira, puedes tomar el logaritmo que te sea más conveniente. ¿Por qué? Porque teóricamente para llevar un logaritmo de un número a otra base hay que hacer una operación de conversión que tiene que ver con unos productos por constantes. Entonces, la representación en otra base significa multiplicarle por algún constante numérico. Entonces, acá las constantes numéricas se deprecian siempre porque están multiplicativas, ¿verdad? Entonces, en el fondo, la teoría nos dice, tome la base del logaritmo que más le convenga. Obviamente aquí tiene que ser logaritmo de base 2, solo que acá no le puse, ¿no es cierto? Logaritmo de base 2, le puse ln, ¿ya? Sin embargo, se supone que era de 2, en todo caso, por el despeje que hice por acá, ¿sí? Porque si no hubiera sido logaritmo de base 2, de 2 no hubiera podido simplificarse a 1, ¿cierto? Si aquí hubiera sido un 3, por ejemplo, hubiera tenido que poner logaritmo de base 3. Desde aquí lo hubiera tenido que asumir, que era logaritmo de base 3, para poder deshacerme de este constante y decir que es 1. Entonces, en los libros nos dicen que teóricamente tú puedes tomar el logaritmo de la base que más te convenga para resolver el ejercicio. Aquí, como la mayoría de las veces están con 2, lo más correcto es tomar el logaritmo de la base 2 para llegar a esta simplificación. En el fondo es logaritmo de la base 2, solo que no le puse 2 para decir logaritmo de base 2, ¿ya? Esa sería la respuesta. Y teóricamente está bien. ¿Por qué?
Porque si buscas en teoría de cálculo y encuentras que cómo se hace la conversión de un logaritmo a otra base, haces pues una operación que termina siendo una multiplicación y eso aquí va a terminar depreciándose al encontrar la complejidad. En todo caso, tampoco va a afectar al resultado. A eso me iría. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Estaba de forma más genérica acá y solo faltaba entender eso. Muchas gracias. Ya, entonces con eso chicos, en el práctico, por cierto, manejaron logaritmo de base 3, ¿sí? En el del desafío, tuvieron que manejar logaritmo de base 3 para deshacerse, si no me equivoco, en uno de los ejercicios. Entonces, por esa razón es buena la pregunta para que esté claro ya para todos nosotros, ¿ya? Entonces, nos veríamos chicos el día lunes, vamos a hacer un corte de 1 hora para justamente ya enfocarnos en el proyecto. Ya, mientras tanto, vayan avanzando con su práctico y bueno, espero que con Willy también estén practicando. ¿Ya? Pasen buenas noches, hasta luego, jóvenes. Ingeniera, se cuida. Igualmente. Chao, chao. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos.